Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy es un domingo especial, hoy es Domingo de Ramos, es el día en que celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues esto inicia con esta fecha, inicia la última semana de nuestro Señor en la tierra, que esta última semana pues tiene mucho significado y esta fecha en especial también. Vamos a ver primero qué es lo que estaba pasando en Jerusalén en ese tiempo. Pues recordamos que los habitantes de Jerusalén realmente no la habían pasado muy bien, que digamos, habían pasado por una serie de situaciones muy difíciles y muy penosas. Ellos habían tenido en el año 586 a.C. un sitio. Fueron sitiados por las fuerzas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después la ciudad fue tomada. Ya que fue tomada la ciudad, los habitantes, muchos de ellos murieron por supuesto, otros fueron llevados en exilio a Babilonia y unos pocos se quedaron. Después de 50 años de que estuvieron en Babilonia, regresan a la ciudad, que se encuentra totalmente en ruinas. Después de estos 50 años, se reconstruye el muro y el templo, y esto pues lo hacen Nehemías y lo hace Zorobabel. Después de esto, todavía viene otra caída de la ciudad. Va a caer ahora ante las fuerzas de Alejandro Magno en el 332. Toda la tierra de Israel entonces se heleniza por la influencia tan fuerte de los griegos y se ponen gobernantes hasta que llega Antíoco IV, quien es el peor de todos y hace una profanación de la tierra, del templo. Se va a liberar, va a venir una liberación por parte de los macabeos en el año 164 a.C. y después Pompeyo viene nuevamente con sus fuerzas, ahora de Roma, y vienen a dominar la tierra 100 años después de esta liberación. O sea, más o menos estamos hablando como unos 60 años antes del nacimiento de Jesús. Ya para cuando el Señor Jesús nace, van a imponer como gobernante a Herodes el Grande, que si bien era una persona muy buen constructor, eso hay que verlo, pues él para empezar era idumeo, no era judío. Entonces, pues él reconstruye el templo en un afán por quedar bien con el pueblo de Israel, pero pues a pesar de eso, era una persona que no era judía, era una persona que estaba ahí impuesta. Vemos que para el año 32, y el año 32 es una fecha importante, la ciudad estaba dominada por los romanos, bajo lo que se conoce como la Pax Romana. ¿Qué es esto de la Pax Romana? Bueno, el pueblo de Roma no era su intención que todo mundo creyera en lo mismo y que todo el poder fluyera de Roma, sino que le daba cierta independencia a las provincias que iba conquistando. Tenían ahí un órgano de gobierno, tenían libertad de culto y entonces podían ellos hacer prácticamente lo que quisieran, siempre y cuando respetaran como autoridad suprema a Roma y pagaran el tributo, que eso es muy importante. Entonces, en estas condiciones, en la ciudad de Jerusalén, había un órgano de gobierno que se llamaba el Sanedrín, y ahí estaban pues las clases dominantes de aquel tiempo. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos, entre los principales. En este tiempo, precisamente, es cuando Dios
elige que era el momento adecuado para que se manifestara su Hijo. En medio de la tristeza, de la decepción, de la desesperanza de este pueblo elegido, que veía tristemente que el tiempo pasaba y que nada ni nadie parecía quitar de encima de ellos el yugo de los romanos. Ese yugo que los denigraba, porque ellos eran el pueblo elegido por Dios, y tener como gobernantes pues a paganos, a gentiles, para ellos era algo muy, muy humillante. El Señor Jesús había nacido unos años antes, en Belén, que era un pueblo, sigue siendo un pueblo cercano a Jerusalén, y que bueno, pues también estaba bajo la opresión de los romanos. El ministerio público de nuestro Señor Jesucristo comienza más o menos cuando Él tenía 30 años de edad, después de que Él es llevado al desierto para ser tentado, y después, bueno, estuvo ahí 40 días, es tentado por Satanás, y entonces regresa de ese destierro autoimpuesto, y regresa en poder y gloria. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Su ministerio cuál era? Básicamente era pues caminar por los poblados, predicando las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Que el reino de Dios se había acercado. Que aquel reino que se había alejado, que parecía que ya estaba perdido, nuevamente estaba entre ellos. Había muchas profecías en el Antiguo Testamento y hubo hasta señales en el cielo para preparar a las personas que tenían el cuidado de estudiar la palabra de Dios, para prepararlos sobre este nacimiento que se iba a llevar. Pero, paradójicamente, solamente unos pocos sabios extranjeros pudieron entenderlo y lo pudieron interpretar correctamente. ¿Y quiénes estuvieron presentes durante el nacimiento de nuestro Señor? Pues solamente unos pastores que estaban ahí cerca, porque los ángeles les avisaron lo que estaba ocurriendo, y entonces ellos fueron a presenciar, a ser testigos de este nacimiento del Rey que iba a salvar y a cambiar el mundo. Durante su tiempo en la tierra, el Señor Jesús no buscó el reconocimiento, porque Él quería llegar a los corazones de la gente, uno a uno, personalmente. Pero era tan atrayente que mucha gente lo seguía. Lo seguían multitudes, y no tuvo la oportunidad, o por lo menos lo podemos ver en la palabra, no tuvo la oportunidad de hablar personalmente con muchos de ellos. Durante los 3 años que duró su ministerio público, el Señor Jesús estuvo rodeado de gente. Todo el tiempo había gente a su alrededor, y entonces el Señor, por ejemplo, para orar, cuando quería estar solo, pues tenía que hacer un esfuerzo, se tenía que levantar de madrugada para poder tener ese tiempo a solas. Cuando quería pasar un tiempo con los discípulos, se iban lejos, a lugares apartados, para poder hacerlo. La gente lo buscaba, pero lamentablemente no siempre por los motivos correctos. Dice la palabra en Juan 16:5. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente lo quería hacer rey, pero Jesús no vino al mundo para ser tratado como un rey, aunque lo era, aunque realmente él era un rey. Él no vino para hacerlo. Él se despojó voluntariamente de toda su gloria para vivir humildemente.
porque en esa condición es como iba a llevar a cabo la misión por la que vino a la tierra. Él vino a la tierra a morir por ti y a morir por mí. Si él hubiera sido un rey, no hubiera podido hacer esto. Dice la palabra en Lucas 19, 37 a 40. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús sabía cuál iba a ser la reacción de la gente. Él tenía todo esto previsto, no lo tomó de sorpresa. Y entonces él preparó la entrada a Jerusalén de manera que fuera lo más discreto posible. Él podría haber entrado en un caballo, pero eso hubiera sido muy ostentoso, dado que en ese tiempo pocas personas podían tener uno. Y entonces no lo hizo en un caballo, lo hizo en un burrito pequeño, humilde, quieto, obediente. Tampoco entró caminando. ¿Por qué? Porque sabía que había el riesgo de que la gente, por ejemplo, lo cargara y lo llevara en hombros, lo cual pues tampoco iba a permitir. Él entró sobre un animal de carga. Mientras él iba entrando, o se iba acercando más bien a Jerusalén, la gente echaba sus mantos a su paso. ¿Y esto qué significaba? Pues lo hacían como un reconocimiento a su autoridad, porque lo que querían decir era que no deseaban que el Señor Jesús o su animal tocaran siquiera el piso. El suelo que estaba, por supuesto, sucio y lleno de tierra. Reconocían ese señorío que el Señor Jesús nunca reclamó, aunque era suyo por derecho. Él ciertamente era y es el Hijo de Dios prometido, el retoño de la vara de Isaí, el Rey justo que iba a reinar para siempre. Dice la palabra en un relato paralelo que cuando se acercaba más a la ciudad la gente comenzó a alabarlo y a gritar. Quiere decir que en un principio venía caminando y la gente estaba relativamente en silencio. Dice Mateo 21, 8 y 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto de cortar ramas y tenderlas o llevarlas en las manos era un símbolo de libertad. La gente quería que Jesús lo liberara del yugo de los romanos. La gente no quería al Hijo de Dios, realmente lo que quería era a un libertador. Alguien que los quitara de los romanos. Y por esta razón los fariseos le pidieron a Jesús que callara a la gente. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los romanos tuvieran o interpretaran esto como una revuelta política y entonces mandaran a las tropas para calmarlos. Jesús lo sabía y trató, en la medida de lo posible, de evitar este disturbio que entonces cambiaría totalmente el plan de Dios para este tiempo. Entonces Él llega a Jerusalén, sí, para que la gente lo reconociera públicamente, para que supiera que Él era el Mesías, que Él era el Rey de Israel,
para cumplir con lo escrito en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento dice en Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este acontecimiento fue un momento de triunfo para Jesús, pero también fue un momento amargo para él. Justo antes de entrar a la ciudad, lloró sobre la ciudad, porque sabía lo que iba a venir sobre estas personas, sobre esta gente, que en ese momento lo estaban aclamando, pero que unos pocos días después lo iban a condenar, y que después de unos pocos años iban a ser masacrados, iban a ser dispersos a las naciones. Y el Señor Jesús llora y dice en Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, su casa es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué fecha ocurrió esto? En aquel tiempo era difícil dar fechas porque no había calendarios. Entonces las fechas se daban de acuerdo a los reyes que en ese momento estaban, a los tantos años del rey fulano, en el mes tal, en el día tal, pasó esto y esto. Así era como se daba. Entonces las fechas eran relativas de un rey a otro, y llevar la cuenta no es una labor sencilla. Los historiadores le batallan bastante con esto y a veces se equivocan por cantidades de tiempo muy significativas. Pero bueno, pues así estaban las cosas. Sin embargo, para esta fecha, para este acontecimiento, tenemos una fecha precisa. Y para esto nos vamos a ir a una profecía, que es la profecía de las 70 semanas o de los 77, porque realmente la palabra que se traduce como semana no significa semana, significa 7. Entonces esta profecía de los 77 está en Daniel, vamos a leer nada más un pedacito por supuesto. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, pues aquí vemos que esta salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es un edicto que da el rey Ciro de Persia en el tiempo de Nehemías. Dice Nehemías 2, del 4 al 8, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, este es el edicto
Y vemos aquí, pues un poquito para adornar esta narración, cómo Nehemías, pues no nada más le pide permiso para ir, para reconstruir la ciudad, sino que le pide además que le dé una guardia, que lo acompañe, y le pide también que le den madera para poder hacer la obra. Entonces, cuando Dios te da favor delante de alguien, te lo da completo. Hay que estar preparados para eso, para cuando el rey te diga, ¿qué pides? Y a partir de aquí se cuentan las 69 semanas. ¿Hasta dónde? Hasta el día del Mesías príncipe. ¿Cuándo es eso? Esta entrada, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Si a partir de esta fecha se cuentan las 69 semanas, los 69 sietes de años, llegamos exactamente a un día, que es el 6 de abril del año 32. Y ese es el día en que el Señor Jesús entra a Jerusalén. En medio de la ambigüedad que vemos, por ejemplo, en el nacimiento del Señor Jesús, que nadie sabe cuándo fue, aquí vemos una fecha precisa, el 6 de abril del año 32. ¿Y por qué lo hace? Porque para Dios es importante. Entonces Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entra a Jerusalén el 6 de abril del año 32. Entra a la ciudad donde se levantó el templo, donde Dios prometió que estaría su presencia para siempre. Esto lo vemos en el primer libro de Reyes 9:3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Una ciudad especial. Y Jesús entra a Jerusalén calladamente, sobre un pollino, sobre un burrito, entre una multitud que lo aclama como rey, un día, un domingo. Y esta misma multitud iba a pedir su muerte unos pocos días después. Hoy, Jesús se muestra igual. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores entre todas las naciones. Pero no se muestra de la manera en que la gente lo puede esperar. Hoy vemos que la gente sigue a personas que tienen grandes fortunas, que mueven a multitudes, que son muy famosas, que son admiradas por personas, por millones de personas en todo el mundo. Pero el Señor Jesús no es así. Él, siendo el dueño del oro y de la plata, no dejó, por ejemplo, un solo objeto de su posesión personal. Solamente dejó lo que traía puesto el día en que fue entregado, y eso se perdió. A pesar de que el día de hoy el Señor Jesús tiene millones de seguidores en el mundo, solo unos pocos realmente están comprometidos con su persona, con su palabra, con su obra. Los seguidores de una persona, de una celebridad, pueden pasar, por ejemplo, una noche entera durmiendo en la calle, con tal de verlo pasar. Los señores del Señor Jesús, los seguidores del Señor Jesús, tenemos libre acceso a su presencia, día y noche. Y sin embargo, limitamos nuestros tiempos con Él a una breve oración antes de comer y otra antes de dormir. Si el día de hoy una de estas personas que tanto se admiran te dijera que va a visitar tu casa para visitarla y comer ahí, bueno,
En este momento saldrías corriendo a tu casa, limpiarías todos los detalles, cambiarías los muebles y hasta pagarías a un chef para que preparara el banquete, sin importar si está fuera de tus posibilidades. Pero, sin embargo, menospreciamos la presencia de Dios mismo en tu casa y cerramos la puerta incluso cuando se acerca. A cualquier persona que le preguntemos va a reconocer que fue un personaje excepcional, pero solamente unos pocos lo reconocen como el Señor de toda la creación. Hoy en día puedes tener el nombre de un diseñador en tu ropa y puedes causar admiración entre la gente por esto. O puedes portar una consigna en tu camiseta que va en contra de la vida. O vemos frases que ofenden a la misma gente y a Dios mismo. Pero si llevas el nombre de Jesús en un lugar público, entonces vas a ser acusado de ser intolerante. Recuerda que después de la entrada triunfal, el Señor Jesús llora sobre la ciudad que lo iba a condenar y que sería destruida. Nadie quiere, empezando por Dios mismo, llorar por aquellos que lo rechazan y que después van a ser condenados. ¿Reconocemos a Jesús como Rey ahora que viene manso y humilde? Pues más nos vale. Porque si queremos que el Señor venga en poder y gloria, como dice Apocalipsis, leyendo dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decimos, no, bueno, si yo lo viera así, por supuesto que creería. Pues lamentablemente, si lo ves venir así, ya es demasiado tarde, porque el tiempo de la gracia ya terminó. Y entonces, cuando el Señor venga en estas condiciones, solamente va a venir a traer juicio sobre esta tierra. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Te doy muchas gracias porque hoy recordamos que tú entraste a Jerusalén en tu condición de rey, en tu condición de Señor, en condición de ese hijo de David con el que se cumplía la promesa del Padre. Te doy gracias, Padre, que lo podemos reconocer y podemos, Señor, saber que tú habitas entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer tu señorío antes de que vengas en poder y gloria, porque para entonces ya no habrá más gracia. Te doy gracias, Señor, porque podemos el día de hoy reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y podemos, Padre, acercarnos a ti confiadamente, porque el Señor Jesús no se quedó en ese recuerdo, sino que Él entregó su vida, y Él entregó para la salvación, para pagar el pecado de todos nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos recuerdas esta fecha, porque iniciamos esta semana en que conmemoramos tu venida, Señor, a la tierra, en que conmemoramos
que tú no te negaste a cumplir con el propósito que tenías para estar aquí con nosotros. Te doy muchas gracias porque hoy te podemos llamar nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues quiero hacer un llamado para las personas que nunca han reconocido al Señor Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y que hoy se presenta delante de ti humildemente, montando sobre un burrito, siendo Él en la condición de Rey. Él viene a ti de una manera humilde. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer una oración en la que vamos a reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y vamos a entregarle nuestras vidas. Si quieres acompañarme, hazlo de todo corazón. Padre bendito, te doy gracias porque me permites saber que tú tienes un propósito para mí. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que mis pecados sean perdonados por la sangre de Jesús en la cruz y que pueda tener la oportunidad de tener una vida buena, una vida donde tú seas el centro. Yo te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador y te pido que tomes mi vida, que pongas orden en ella y que pueda seguir tu camino. Te doy gracias porque tú viniste en ese día, entraste a Jerusalén para entregar tu vida unos días después y con eso comprar mi redención. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ver este video. Los amamos, vamos adelante en el plan que tiene el Señor para nosotros y esta semana recordemos que es una semana de meditar, de agradecer y de estar pues con nuestro Señor de aquí en adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego.